y el tema de hoy es activos en la espera. Eso es lo que Jackie consiguió como tema para como título para esta conversación. Y yo estaba pensando ayer en este pasaje dice activos en la espera y estaba pensando yo en los tipos de espera que existen, ¿no? Y encontré como 4 o 5 y me di cuenta que todas las esperas, los periodos, los procesos de espera generan ansiedad. Por ejemplo, ustedes están esperando que esto no haga tanto ruido y eso les está generando ansiedad, pero va a tener su final feliz. Ah, pero hay distintos tipos de esperas, ¿no? Como decía. La primera es una expectativa de algo bueno. El novio esperando a la prometida allí en la puerta de la iglesia o en el altar. Esa es una buena espera y una espera de algo bueno. El papá que está en la sala de maternidad esperando que le avisen si ya todo salió bien y así aquí está el nuevo bebé. Es una buena expectativa, pero genera ansiedad. La segunda que encontré es una espera con incertidumbre. El aplicante, por ejemplo, a un empleo nuevo que está esperando allí que le digan si sí o si no, o el estudiante que está esperando que le aprueben para la universidad. Entonces hay cierta como incertidumbre, ¿no? La tercera que encontré es la espera con angustia. El paciente esperando, por ejemplo, la llamada para los resultados de la biopsia. Eh, Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia en mi caso, como fue esta semana. El estudiante que no se preparó para un examen y de todas maneras tuvo que ir a dar su examen, esa espera es una espera con angustia. Quizás pudiéramos sumarle una cuarta, es la espera desprevenida, que puede sorprendernos a pesar de que esperamos algo. Esperamos algo, pero nos sorprende la manera como llegó. Ese papá esperando allí en la sala de maternidad y dice, ¿sabe qué? No era uno, eran dos. Cosas como esa, ¿verdad? Y de esa se desprende una quinta que encontré, es la espera confiada, porque hemos tomado las precauciones del caso. Entonces esperamos, pero hemos tomado precauciones y eso nos da una confianza. Bueno, este pasaje de la escritura que vamos a leer hoy, en Mateo capítulo 25, es el pasaje de las 10 vírgenes y es un pasaje que reúne de alguna forma 2 o 3 tipos de esa espera. Así que vamos a leer el pasaje en Mateo 25, Mateo capítulo 25, y vamos a leer esos primeros 13 versículos que hablan de la parábola de las 10 vírgenes o las 10 doncellas. Permítanme leerles acá y ustedes tienen otra versión allí, pero se parece mucho solo para que hay para todos los gustos, ¿verdad? Entonces, pues la lee allí o la escucha aquí. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar, ¡he aquí el novio! ¡Salgan a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Es un pasaje bien interesante porque habla de la espera. Pero para entenderlo hay que entender el contexto histórico del cual se habla aquí en esta parábola. Las doncellas de un cortejo tenían el privilegio de acompañar a la novia durante la espera del novio. Porque lo que pasaba allí es que en ese tiempo la novia se preparaba en su casa con el cortejo y allí esperaban al novio.
y cuando aparecía el novio, era una espera, no se sabía cuándo iba a llegar. Cuando llegaba el novio, entonces las doncellas, el cortejo, iba y acompañaba a la novia por todo el pueblo, por todas las calles, hasta llegar a la casa del novio, donde era la fiesta. Así que era un honor, era un privilegio ser parte del cortejo y marchar con el novio y la novia por todas las calles. Y una condición es que esas mujeres estuvieran listas, prevenidas, porque si el novio llegaba tarde en la noche, pues no había alumbrado eléctrico en las calles, ¿verdad? Así que se necesitaban esas lámparas para ir por el camino y era parte del espectáculo de la boda. Tomando en cuenta que esta parábola está entre los capítulos 24 y 25, y recuerden ustedes que en el capítulo 24 de Mateo los discípulos le preguntan al Señor, ¿qué señales habrá de estas cosas del fin? Y entonces el Señor empieza a contarle algunas cosas en el capítulo 24 y el capítulo 25 todavía forma parte de esa respuesta del Señor. Así que claramente dicen los extendidos que esta parábola apunta a las bodas del Cordero que están mencionadas en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Esta parábola habla de eso, pero la gran pregunta que surge es, ¿quiénes son estas vírgenes? Si esto se refiere a las bodas del Cordero, a las cosas del final, ¿quiénes son estas vírgenes de las cuales se habla aquí? La gran mayoría de los estudiosos dicen que se refiere a la gente que ha estado en la iglesia, que ha estado conectada de alguna forma al Señor Jesucristo, a las creencias, a la cultura de la iglesia. Todos apuntan a eso. Pero el asunto es que aquí hay unas sabias y unas insensatas, que la palabra, el término real es necias, pero suena como un poquito fuerte, ¿verdad? Nada polite esta parábola. Las vírgenes que aparecen aquí, algunas dicen son sabias y las otras son necias. Y la diferencia que hay entre las sabias y las necias o las insensatas es el aceite. Y surge aquí la segunda gran pregunta. Bueno, ¿y qué significa el aceite? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Así que la idea en esta parábola sería que las doncellas necias representan a la gente que espera a Cristo, pero no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen los que saben de esto. No son creyentes nacidos de nuevo, sino creyentes nominales, que se ven a sí mismos como invitados a la boda porque van a la iglesia, porque visitan de vez en cuando, porque de vez en cuando leen la Biblia, de vez en cuando oran, pero aunque aparecen como invitados porque es una invitación abierta para todo el mundo, no tienen a Cristo en su corazón. El significado es claro. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no le pertenece a Cristo. Y eso está consono con lo que después vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice que los creyentes son colocados en el cuerpo de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Entonces, los que no tienen el Espíritu Santo, aunque aparecen allí en esta procesión y están esperando, pues definitivamente no entran a la fiesta. No entran a las bodas del Cordero. Y es algo interesante, porque en Mateo, en el mismo libro que acabamos de leer, pero en el capítulo 7, versículos 22 y 23, el Señor dice que algunos que piensan que le pertenecen a Cristo por cosas que han hecho, dice ahí, Señor, no echamos fuera demonios, no profetizamos en tu nombre, no hicimos un montón de cosas, no servimos en la iglesia. Pero dice la Escritura allí en este pasaje de Mateo 7 que se llevarán una sorpresa porque definitivamente el hacer cosas no nos convierte en creyentes salvados por gracia por el Señor Jesucristo. En ese capítulo 7 el Señor le dice, nunca los he conocido. No sé de ustedes, no sé quiénes son. Y la porción de las 10 vírgenes parece clarificar que hay que estar adecuadamente preparados para el encuentro con el Señor. Es decir, ser conocidos por Él, contar con la presencia del Espíritu Santo. Eso nos lleva a ciertas conclusiones. Por ejemplo, no es lo mismo profesar la fe que poseer la fe. Uno puede decir, yo creo en Cristo,
Pero si ese conocimiento, esa creencia es simplemente un conocimiento, esa creencia es solamente un asunto intelectual y no ha pasado a ser algo espiritual, pues pareciera que no tiene valor. No es lo mismo ser un creyente que ser un seguidor de Cristo. En Lucas el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, haga 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Mateo 28, 18 al 20, que es una porción que hemos estudiado muchísimo, encontramos al Señor diciendo, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es alguien que sigue a su maestro y dice, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, que un discípulo es alguien que obedece a su maestro y no simplemente que escucha las clases o que escucha las enseñanzas, pero no las pone en práctica. Jesús tenía muchísimos seguidores, pero tenía pocos discípulos. ¿Recuerdan ustedes cuando alimentó a 5,000 personas? Pero solamente envió a 72 discípulos a hacer el trabajo. Es decir, que aunque haya mucha gente alrededor de Jesús, hay una característica importante que es ser conocidos por Él, contar con la presencia del Espíritu Santo para entonces decir, este es un verdadero Hijo de Dios, es uno de esas doncellas, de esas vírgenes que tiene el aceite en sus lámparas. Mateo 7:24 enfatiza que no es solamente oír el Evangelio. El Señor en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Es decir, que una evidencia que Él es Señor es que uno hace lo que Él dice. No sé a cuántos de ustedes les pasó eso, pero en el siglo pasado cuando los papás llamaban uno decía Señor. En México dicen mande, que es más o menos lo mismo, ¿verdad? Es como a la orden, ordene, dígame. Y es lo que hacemos con el Señor. Si Él es nuestro Señor, entonces habla que tu siervo oye. Yo estoy aquí para obedecerte. En palabras prácticas, hacer una oración de fe, decir, Señor, te acepto como mi salvador personal, etcétera, etcétera, no es lo que salva. Es el primer paso, es la primera evidencia. Pero necesita ser consecuente el individuo con esa oración y entonces empezar a vivir una vida distinta, una vida que agrade a Cristo, que muestre que Cristo es su Señor y es su Salvador. Es ambas cosas. Él no es solamente Salvador, Él es Salvador y Señor. Es las dos cosas. Ese acto voluntario, genuino de fe es lo que realmente nos coloca en el cuerpo de Cristo. Es decir, que podemos haber hecho una oración, pero si nuestra vida no evidencia que hay cambios, entonces estamos en una espera con incertidumbre probablemente. Interesantemente, las vírgenes sabias no podían darle aceite a las vírgenes necias. Y es que un creyente en Jesucristo no puede darle Espíritu Santo a alguien que no lo tiene. Eso solamente lo hace Dios. Es solamente Dios quien nos conoce, quien sabe cuándo una persona realmente rinde su vida a Cristo y en el mismo momento cuando la persona acepta a Cristo es sellado con el Espíritu Santo, es colocado en el cuerpo de Cristo. Así es que estas doncellas necias, aunque tocaron la puerta, aunque dijeron estábamos esperando, estuvimos en la procesión, estábamos sirviendo, realmente el Señor le dice, el novio les dice, no pueden entrar, no las conozco. No sé quiénes son ustedes. Y la única diferencia estaba en eso, en que no tenían aceite. Una persona sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, pareciera que no puede entrar. Ahora, para evitar ese mal rato, nosotros los creyentes en Jesucristo debemos estar seguros de que profesamos una fe genuina y que somos genuinos seguidores de Jesucristo y no meros cristianos formales que no tienen aceite. Hay muchos cristianos formales, de pronto no en esta iglesia, en otras, ¿verdad? Pero no en esta. Pero hay muchos cristianos formales que simplemente no tienen aceite. Se acostumbraron a ir a la iglesia, se acostumbraron a leer la Biblia de vez en cuando, a orar cuando la cosa se pone difícil. Pero no hay una genuina fe de ellos. Y ahí la pregunta entonces que probablemente usted se está haciendo, porque yo me la hice, es ¿y cómo saberlo? ¿Cómo saber que sí tengo aceite? ¿Cómo saber que sí estoy dentro de esas 5 vírgenes sensatas, inteligentes,
precavidas. Bueno, allí entran en escena los frutos de la obediencia. Dice Mateo 7:24 que la prudencia es signo de obediencia. En Juan capítulo 15, el Señor dice que ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Y el que está conectado a la vid, ese va a dar fruto. Pero separados de la vid, no hay frutos. Nos hemos dado cuenta que no se le pega el fruto a la rama. Es por el contrario, de la rama surge el fruto. Y la ilustración es tan buena ahí en Juan capítulo 15, porque el Señor le está usando para decir una evidencia de que están conectados a mí son los frutos. Los frutos de una vida distinta, los frutos de una vida totalmente moldeada, acorde con lo que el Señor espera de nosotros. Y no quiere decir una vida perfecta, porque si de eso se trata, por favor, no le pregunte a mi esposa, porque le va a decir al que está hablando ahí es un imperfecto. O un perfecto imperfecto. Se trata de empezar a vivir otra vez, como dice Lucas 9, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día y siguiendo al Señor, obedeciendo al Señor como discípulos que somos. Y para llegar a eso, para entender cómo dar frutos, necesitamos pasar por un proceso de discipulado que la mayoría de nosotros no ha pasado. En las iglesias nuestras, si alguien conoce a Cristo, bienvenido, qué bueno que aceptaste a Cristo, ven y lo meten a uno en una clase de escuela dominical o en alguna actividad, pero no hay un proceso de enseñarnos cómo empezar a obedecer los mandatos de Cristo, cómo hacerlo, cómo empezar a conocer a ese Dios maravilloso, no solamente intelectualmente, sino desde el corazón. Necesitamos pasar por ese proceso, porque no basta decir con que somos cristianos, o creyentes, o discípulos. Debemos serlo y dar evidencia de ello a través de los frutos de la obediencia. Y aquí finalmente, entonces, de esta primera parte, no se vaya todavía, que es la primera parte. ¿Estamos preparados por si el novio se presenta hoy? Porque seguimos esperándolo. ¿Estamos preparados para el encuentro con el Señor? ¿Realmente tenemos la convicción, pero más allá de eso, la certeza espiritual y no intelectual de que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que le seguimos como discípulos? ¿Es la nuestra una ilusión o una certeza? Una certeza que está evidenciada por la preparación que hemos tenido, porque el Señor ha colocado su Espíritu Santo en mí, porque vivo una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. No una vida de venir solamente de vez en cuando, de leer la Biblia de vez en cuando, orar de vez en cuando, sino una vida de relación permanente con el Señor, con sus altos y sus bajos, pero una vida conectada con el Señor. Esa es la gran pregunta de la primera parte. Interesantemente, ese capítulo no termina ahí. Hay una segunda parábola que es la parábola de los talentos. Está el versículo 14 hasta el versículo 30. Y esa parábola tiene sentido que esté allí porque habla de lo que debemos hacer mientras esperamos. Permítame leérselos en esta versión. Dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 monedas, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 monedas se fue, negoció con ellas y ganó otras 5. De la misma manera el que había recibido 2 ganó también otras 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 monedas, trajo otras 5 y dijo, Señor, me entregaste 5 monedas, he aquí he ganado otras 5. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 monedas, dijo, Señor, me entregaste 2 monedas y aquí hay 2 más. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 moneda, dijo, Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui, escondí tu moneda en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tu señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses.
Por lo tanto, quítenle la moneda y denla al que tiene 10, porque a todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Qué interesante esta parábola, ¿no? Después de decirle, estén preparados, estén a la expectativa, estén listos, sean diligentes mientras esperan, hay cosas que hacer. Mientras esperan hay cosas que hacer. No es simplemente estar sentados esperando que aparezca el Señor. Es mientras esperamos estar activos, hacer algo. Y aunque no es mi intención porque no tenemos el tiempo de desarrollar toda esta parábola, la verdad es que hay algunas cosas aquí interesantes que tienen que ver con el trabajo y con el crecimiento. Primero, crecimiento en número, porque estamos llamados a multiplicarnos. Estamos llamados a que mientras esperemos al Señor, nos multipliquemos entre nosotros. Necesitamos tomar conciencia de que nuestra responsabilidad es multiplicarnos. Este espacio que está hecho aquí no está hecho solo para nosotros. Qué bueno que ya se está llenando. Qué bueno que no quepamos aquí y tengamos que decirle a nuestros hermanos, nos prestan el pabellón para ir hasta allá, porque ya no cabemos aquí. Pero eso no va a suceder solo si nosotros no trabajamos, si nosotros no hacemos nuestra parte, si nosotros no cumplimos con lo que el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Discípulos que hacen discípulos, de eso se trata. Entonces el crecimiento en número es una parte importante de nuestro trabajo mientras esperamos al Señor Jesucristo. En segundo lugar, el crecimiento en madurez. Estamos llamados a conocer a Dios, a conocerle mejor, a saber lo que Él espera de nosotros. ¿Sabe? El discipulado es transferencia de vida, pero no de mi vida hacia mi discípulo, porque eso sería terrible. Usted sabe, el mundo no está preparado para tener dos Emerys iguales. No está preparado. No. Dios nos libre de tal cosa. Cuando hablamos de transferencia en el discipulado, estamos hablando de la transferencia de la vida de Jesús a nuestra vida. De eso se trata el discipulado. Transferir la vida de Jesús. ¿Sabe por qué Pablo dijo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo? Porque el modelo sigue siendo Cristo. El discipulado se trata de eso. De transferir la vida de Jesús en el discípulo, en nosotros. Parecernos a Jesús es la meta. Entonces no es solamente crecer en número, es crecer también en madurez y finalmente crecer en responsabilidad. Estamos llamados a crecer en nuestra obediencia a Cristo. Lo que el Señor espera de nosotros es que seamos obedientes. Obediencia es la palabra clave. Ser obedientes a Cristo. Así es que crecimiento en número, crecimiento en madurez, crecimiento en responsabilidad. Y es interesante, note que en esa parábola a uno se le dio 5, a otro 2, a otro 1, porque a cada uno se nos reparte de acuerdo con lo que podemos hacer. El Señor no está esperando que hagamos más, pero tampoco está esperando que hagamos menos. Si a usted le dieron 5, pues ponga esos 5 a trabajar, esos 5 talentos, esas 5 habilidades. Si le dieron 2, hágalo, y si le dieron 1 también, porque la responsabilidad va a ser cuando presentemos cuenta delante del Señor, por eso que el Señor nos ha dado. El crecimiento en número, en madurez y en responsabilidad, de acuerdo a lo que Él nos ha entregado. Entonces, mientras esperamos a Cristo, tenemos nuestras responsabilidades. No se trata de seguir viviendo la vida como el resto de la gente. Ni siquiera se trata de trabajar en la iglesia, porque no se trata de eso. Pero tampoco se trata de andar en este mundo como tratando de hacer dinero o tratando de copiar el modelo de vida de otros. ¿Sabe? Como dije hace ya algún tiempo, yo creo que el Señor nos trajo aquí con un propósito. La gran mayoría de nosotros inmigrantes. Dios nos trajo aquí con un propósito y obviamente qué bueno que podemos darle una mejor vida a nuestros hijos, a nuestros descendientes, una mejor calidad de vida, nuevas oportunidades, etcétera, etcétera, que probablemente no teníamos en nuestros países de origen. Pero la verdadera razón por la que el Señor ha traído aquí a tanto y tanto inmigrante latino es para que impactemos a esta nación con el Evangelio de Jesucristo. ¿Dice amén o ay, ay, ay? Yo creo que sí.
Yo creo que el Señor nos ha traído por ese propósito. Va más allá de nosotros mismos. Cuando estemos allá en el cielo celebrando, vamos a hablar de lo que el Señor hizo con nosotros, por nosotros y a través de nosotros aquí en la tierra. Y cómo nos utilizó al traernos a este país para la alabanza de la gloria de su nombre, para la extensión del reino. Así es que estamos llamados a ser distintos. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12. No se conformen a la manera de ser de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprendan cuál es la voluntad de Dios. Estamos aquí con ese propósito de ser distintos, de marcar la diferencia, de no amoldarnos a este mundo, sino por el contrario, impactarlo de una manera distinta y compartir el evangelio con aquellos que no conocen a Cristo, que no tienen una relación con Cristo, que ni siquiera saben que hay una boda a la cual están invitados. Estamos llamados a eso. Y yo quiero terminar hoy con 2 llamados. El primero es para aquellos que no tienen aceite en sus lámparas. Con aquellos que pudieran haber estado aquí por algún tiempo, ayudando en algunas cosas, pero que realmente nunca han entregado su vida a Cristo. Y usted puede decirme, eso no pasa aquí. Bueno, le cuento una historia. La vez anterior cuando prediqué aquí, al final me puse a conversar con una pareja y el hombre ya tenía 3 meses aquí, asistiendo aquí, y todavía no conocía a Cristo. Y hablando allí con él, el hombre aceptó al Señor Jesucristo ese día. Quizás él podía pensar, bueno, ya estoy en la iglesia, y oro aquí con la gente, pues me codeo con ellos, aquí no fumo, aquí no tomo, aquí no hago ciertas cosas, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de tener aceite en tu lámpara, de tener a Cristo en tu vida, en tu corazón, de rendirte a Él y empezar a vivir una vida distinta para Él. Por eso mi primer llamado esta mañana o tarde, esta mañana es, si tú no has hecho jamás en tu vida una oración diciéndole, Señor, sé el Señor de mi vida, sé mi Salvador, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Esta es una buena oportunidad. Y yo no estoy juzgando a nadie, pero sí quisiera llevarme la certeza aquí de que todos tengamos aceite en nuestra lámpara. Así que si nunca has hecho la oración, y yo dije hace un rato, la oración por sí sola no tiene ningún poder mágico, pero es el inicio de una relación con Dios. Yo te invito a que tú hagas una oración en tus propias palabras o algo así como esto. Señor, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como Señor y Salvador, como la única manera de llegar a Dios. Te pido que cambies mi vida y que perdones mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que si nunca habías hecho esa oración de corazón, que esta mañana hayas hecho esa oración. No te vayas de aquí sin haber entregado tu vida a Cristo. No salgas por esa puerta sin haber entregado tu vida a Cristo. Pero quiero hacer un segundo llamado. Y es para los creyentes, los nacidos de nuevo, los que tienen aceite en sus lámparas. Y un poquito más por si acaso. Un llamado para ustedes, un llamado para mí, un llamado para que redediquemos nuestras vidas al Señor. Un llamado a tomar en serio el mandato del Señor, a ser un discípulo que se niega a sí mismo, que toma su cruz cada día y que lo sigue. Un llamado a rededicarnos, a decirle, Señor, aquí estamos, maestros, dispuestos a ser un seguidor con todas las implicaciones que eso tiene. Un llamado a ser activo en la obra del Señor. Un llamado a estar activos en la espera. Un llamado a empezar a compartir el Evangelio de Jesucristo, la esperanza para este mundo. Estamos en Navidad, tiempo de esperanza, pero hay gente que por distintas razones no tiene esa esperanza. Podemos brindarle. Esta mañana escuchaba en la clase algunos testimonios de cómo el Señor está abriendo puertas para brindar esperanza a quien no lo tiene. 3 testimonios preciosos de cómo la gente está abierta a escuchar en este tiempo. Mi llamado, hermanos, es para todos nosotros
a que seamos activos mientras esperamos. Y si tú estás dispuesto a aceptar ese llamado, vamos a hacer algo inusual que no hacemos muchas veces aquí. Pero quisieras pasar aquí y decirle al Señor, Señor, yo quiero rededicar mi vida a ti. Quisieras pasar aquí junto conmigo, ya estoy aquí. Y decir, Señor, yo quiero rededicar mi vida a ti. Yo quiero ser un discípulo de esos que tiene aceite, pero que es activo mientras te espera. Si ese es tu caso, pasa aquí. Vamos a orar juntos aquí. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Aquí estamos y queremos rededicar nuestra vida a ti. Y si tú nunca habías hecho la oración, la que hicimos al principio, y también quieres pasar, ven, para que desde el principio de tu vida cristiana seas un cristiano con aceite en tu lámpara, activo mientras esperas. No es tiempo de desgastarnos en otras cosas que no sea pensar en las cosas del Señor. La venida de Cristo está cerca, mis amados. La venida de Cristo está tan cerca. Estamos viendo tantas cosas que están sucediendo. Tantas cosas que si no estamos preparados, si no tenemos el aceite, nos vamos a quedar. Pero los que ya tenemos el aceite, que nos vamos. Qué bonito sería llegar a la presencia del Señor y que el Señor nos diga, buen siervo, esas 5 monedas que te di, las usaste bien. Esas 2 monedas que te di, las usaste bien. Esa moneda que te di, la usaste bien. Y no que nos diga, hijo, ¿qué pasó? Si te di esto para que lo usaras. Estás aquí en el cielo, estás conmigo. Pero qué bonito hubiera sido un abrazo del Señor porque fuimos fieles. Gracias, amados, gracias por pasar. Yo estoy aquí con ustedes también. Redediquemos nuestra vida al Señor. Inclinemos nuestro rostro, nuestro corazón y digámosle al Señor, ahí en sus palabras, yo estoy tratando solamente de guiarles. Digámosle al Señor algo así como, Señor, aquí estoy. Quizás no lo he hecho del todo bien. Quizás me ha faltado ser más intencional en mi actividad mientras te espero. Te pido perdón por eso. Quiero ver mi vida transformada. Serte fiel. Quisiera ver mi vida, Señor, 100% entregada a ti. Ayúdame a enfocarme en lo que realmente es importante. Ayúdame a enfocarme en lo que realmente tú quieres de mí. Ayúdame a ser fiel mayordomo de esos talentos que tú me has dado. Dile al Señor ahí con tus propias palabras, Señor, heme aquí. Como el profeta Isaías, envíame. Envíame. Dilo en tus propias palabras como el publicano, Señor, solo sé propicio a mi necesidad. Padre, gracias por esta oportunidad que nos regalas. Señor, lo que hemos pasado aquí, yo con mis hermanos, realmente queremos rededicar nuestra vida a ti, Señor. Oh, Espíritu Santo, tócanos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Y tú ves, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Perdónanos, Señor, porque quizás no hemos sido tan obedientes a ti como tú esperas. Pero aquí estamos. Gracias por esta oportunidad. Que este hito, este momento marque la diferencia en nuestras vidas. Que haya un antes y un después. Que esta semana, Señor, tú despiertes en nosotros el deseo de servirte, de serte fiel, de ser tus discípulos. La pasión, Señor, devuélvenos aquello que sentimos cuando te conocimos. Ese primer amor. Esas ganas de vivir contigo, de servirte. Renuévanos, Señor, renuévanos. Y gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Para ti sea la honra y la gloria por siempre. Para nosotros la bendición de servirte y de ser tus hijos. Amén y amén.